Buenas amigos de Potencia de Barrio, como siempre un servidor, su amigo Doclar Castillo, aquí de este lado, siempre trayéndoles noticias locales e internacionales, pero principalmente noticias veraces y sin censura. Hoy le vamos a hablar de otro tema de la región que también está muy polarizado y es un país que también está con protestas y inclusive con asesinatos de candidatos presidenciales. Es el tema de Colombia, señores, donde el presidente actual de Colombia llamó a que había lo que se llama un fraude en lo que se llama la primera vuelta de las elecciones en Colombia. Vamos a hablar cómo va el panorama de Colombia en miras a una segunda vuelta que es inminente porque ya hay dos candidatos que pasaron a una segunda vuelta, ya que nadie obtuvo los 50 más uno para pasar como presidente en la primera vuelta. Lo mismo que pasó en Perú está pasando en Colombia. Una sociedad dividida, una sociedad polarizada por dos bandos que no se encuentran, que son como el agua y el aceite. Eso está pasando mucho en América Latina y se dice que esto también lleva al traste de que la derecha esté obteniendo las presidencias en estos últimos contiendas, ya que está siendo apoyada por el gigante Estados Unidos y por su presidente Donald Trump. Entonces vamos a dar un recuento de lo que está pasando, quién aventaja a quién y cómo van esos preparativos para lo que se llama la segunda vuelta en Colombia o un balotaje, como le llaman ellos los colombianos. ¿Quién va ganando en Colombia antes de la segunda vuelta del 21 de junio? Recuérdense que la segunda vuelta está pautada para el 21 de junio de este mes. Es decir, estamos a días de que se produzca la segunda vuelta en lo que se llama Colombia. Y vemos que estos candidatos, principalmente Abelardo de la Esperilla, llega a los sitios con una máxima protección y con chaleco antibalas, con protección antibalas y con un sinnúmero de ajuares para salvaguardar su vida, porque vimos lo que le pasó al senador, eh, que lamentablemente era aspirante a la presidencia y que fue abatido en una presentación de su candidatura. Es muy lamentable ese hecho que pasó en Colombia cuando los candidatos tienen que salvaguardar su vida de esta manera porque son presas del crimen organizado y no pueden ni siquiera proclamar su derecho a ser candidatos presidenciales porque en los mismos actos pueden ser arrebatada su vida. Bueno, vamos a darle recuento de lo que está pasando en Colombia en este momento. Abelardo de la Esperilla llega como favorito frente a Iván Céspedes, según las últimas encuestas y en el impulso obtenido tras la primera vuelta. Recordemos que Abelardo de la Esperilla es un outsider que vino de repente y se colocó por su estilo y por su radicalismo, se colocó como favorito y prácticamente sacó más votos que todo el mundo en la primera vuelta, inclusive dejando atrás y sacando de contexto a la candidata del oficialismo que no pasó a la segunda vuelta. Entonces, Abelardo de la Esperilla ha sido una sorpresa. Es un tipo de la derecha que también se dice que está siendo apoyado por el trumpismo, por Donald Trump, y que tiene una fortuna que está costeando su propia candidatura, cuestionado por el tema de que fue uno de los abogados de Nicolás Maduro, y se dice que de ahí proviene parte de su fortuna. Bueno, a pocos días de la segunda vuelta presidencial prevista para el 21 de julio, la carrera por la presidencia de Colombia parece inclinarse a favor de Abelardo de la Esperilla, el candidato del movimiento Defensores de la Patria. Llega al balotaje
con ventaja sobre el oficialista Iván Céspedes. Iván Céspedes ahora quedó siendo el representante del oficialismo o de la izquierda, respaldado por los resultados de la primera vuelta. El apoyo de la mayoría de los partidos de oposición. Escúchenos, que estamos un poquito agripados, esto es en vivo. La mayoría de los partidos de la oposición y encuestas que lo ubican al frente de la intención del voto. Las elecciones definirán al sucesor del presidente Gustavo Petro. Recordemos que Gustavo Petro ha sido un presidente que ha tenido muchos choques con Donald Trump y con Estados Unidos. Inclusive se dice que se le está armando un proceso a Gustavo Petro. Se dice o se rumora que se le está armando un proceso para ser extraditado luego de que gane su oposición, para ser extraditado a Estados Unidos para que responda por cargos que supuestamente lo están esperando allá en ese país del norte. Las elecciones definirán al sucesor del presidente Gustavo Petro y se han convertido en una de las contiendas más polarizadas de los últimos años, enfrentando dos proyectos políticos opuestos, uno identificado como la derecha y el otro con la continuidad del progresismo representado por el pacto histórico. Ventaja que dejó la primera vuelta. Estas son las ventajas. Ahora bien, el pasado 31 de mayo, De la Espriella obtuvo el primer lugar con el 43.8% de los votos, superando a Cepeda, que alcanzó el 41%. La diferencia fue de más de 670,000 sufragios y permitió al abogado y empresario consolidarse como el principal favorito para la definición presidencial o para ser el presidente de Colombia. Es más, el resultado reconfiguró el escenario político colombiano. Mientras sectores del oficialismo confiaban en una victoria sin necesidad de segunda vuelta, el avance del candidato opositor obligó a una rápida reorganización de alianzas y estrategias de campaña. Encuestas quedan favorables a la Espriella. De igual forma, los estudios de opinión publicados durante las últimas semanas muestran una tendencia favorable al candidato opositor. Las mediciones más recientes le otorgan una ventaja que en algunos casos supera el margen de error estadístico, alejándose del escenario de empate técnico que predominó durante gran parte de la campaña. Por lo que el respaldo obtenido en primera vuelta, sumado al apoyo de partidos de centro derecha y derecha, han fortalecido las posibilidades de la Espriella de llegar a la Casa de Nariño. La Casa de Nariño es como el Palacio Nacional aquí en República Dominicana. Es lo que se llama, viene siendo el equivalente de la Casa Blanca en Estados Unidos. Alianzas que han inclinado la balanza. Asimismo, uno de los factores más importantes en la recta final es la consolidación del bloque opositor. Tras la primera vuelta, figuras y partidos como el Centro Democrático, Cambio Radical, Salvación Nacional, el Partido Conservador y sectores de la U expresaron su respaldo al candidato de Defensores de la Patria. Por el contrario, Iván Céspedes recibió el apoyo de agrupaciones como Alianza Verde, Maíz, Esperanza Democrática y otros sectores cercanos al oficialismo, aunque todavía busca atraer a votantes independientes y de centro que no respaldaron a ninguno de los finalistas en la primera vuelta. Respaldo internacional y polémica política en esta política, lo mismo que le estábamos hablando del tema del Trump. También la campaña ha estado marcada por la intervención de actores internacionales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó públicamente su apoyo a De la Espriella, calificando como un líder fuerte y manifestando su respaldo total a su candidatura. Recuerden que nosotros le dijimos que Trump ha ingerido en todas las contiendas que están
pasando en América Latina. Y por eso la balanza se está inclinando definitivamente a lo que se llama la derecha. El pronunciamiento, el pronunciamiento generó críticas desde el oficialismo y llevó al presidente Petro a pedir que no existieran intervenciones externas en el proceso electoral colombiano. Además, esto se suman los debates sobre seguridad, economía, relaciones internacionales y la estrategia frente a los grupos armados, tema que se ha convertido en los principales ejes de campaña. Recordemos que la principal consigna de Del Esperilla es que no habrá pactos con estos grupos armados, sino que habrá plomo y intervenciones tipo estadounidenses, que serán bombardeos desde el aire contra estos grupos. Porque dice Del Esperilla que estas negociaciones no han dado resultado en Colombia. Elecciones marcadas por la polarización. Por otra parte, la segunda vuelta lleva en medio de un ambiente político altamente polarizado, donde gran parte del debate se centra en la gestión de Gustavo Petro y el rumbo que tomará Colombia durante los próximos años. Mientras Del Esperilla promete un enfoque de mano dura contra la criminalidad, lo que yo le estaba hablando, fortalecimiento institucional y crecimiento económico. Cepeda apuesta por profundizar las reformas sociales impulsadas por el actual gobierno y mantener la agenda de transformación del pacto histórico. La agenda del actual gobierno es más subsidios públicos para los pobres, más intervención en las zonas rurales y más apoyo a los campesinos, mientras que Del Esperilla aboga por más comercio abierto, más Colombia se abra al comercio internacional y a la empresa, reducción del gobierno, mano dura contra la criminalidad, contra esos grupos terroristas que están enquistados en Colombia, y cero tolerancia. Esas son las dos propuestas. Más ayuda, más populismo, más continuidad de lo que se llama centrarse en las ayudas a los más desfavorecidos, a los campos. Y por el otro lado, más tendencia al empresariado, a los negocios grandes y a la mano dura contra el crimen. Con millones de colombianos llamados a las urnas el próximo 21 de julio, las encuestas colocan hoy a Abelardo Del Esperilla como el favorito. Sin embargo, la movilización de los indecisos y la participación electoral serán determinantes para definir quién ocupará la presidencia a partir del 7 de agosto. Vemos que todo el mundo está haciendo su trabajo. Como Del Esperilla está ahora mismo en un punto que tiene más aceptación popular y lo que se llama este apoyo que ha recibido de Donald Trump y de ese capitalismo feroz que tiene mucho dinero para invertir, va ahora mismo en la parte derecha o en el inside de lo que se llama la contienda electoral. Pero el oficialismo no se ha quedado atrás y ha mandado a cambiar el voto de los indecisos a su favor para poder competir. Veremos qué pasará este 21 de julio, si será suficiente lo que está haciendo el oficialismo para poder contrarrestar lo que se llama este embate que está trayendo el oficialismo, si la derecha puede aguantar este embate del oficialismo por captar los votos indecisos, o si se mantendrá la tendencia a Del Esperilla seguir subiendo y ganar la contienda en esta segunda vuelta. Opinen ustedes, ¿Donald Trump y esta injerencia serán lo que marquen el rumbo de estas elecciones en Colombia? ¿Podrá el oficialismo resistir con todo ese dinero y esas instituciones a su favor? ¿O
pasará lo que sigue pasando en América Latina, que todo se está alineando con la derecha debido al apoyo de Estados Unidos y de su presidente Donald Trump. Opinen, díganos qué ustedes piensan, qué está marcando estas elecciones en Colombia y cómo terminarán, quién será el próximo presidente de Colombia. Su plataforma favorita, Potencia de Varios.